Se sentaba a la mesa de la cocina con una copa de vino tinto, cruzaba las piernas y giraba la cara ligeramente, como si yo ni siquiera estuviera allí. Su amiga se reía de algo, y Jimena ni siquiera levantó la vista cuando entré. Empecé a contarles algo gracioso que había pasado durante mi clase. Un estudiante que confundió a la familia Medici con una marca de café. A mitad de la frase, me cortó. Alejandro, a nadie le importa. Solo para. Su tono era plano. Su amiga parpadeó y sonrió con torpeza. Mi boca se quedó abierta por un momento, como si mi cerebro no hubiera alcanzado el silencio que siguió, y ella simplemente siguió bebiendo su vino, como si lo que acababa de decir no fuera una cuchilla atravesándome el pecho. Me quedé allí de pie, sosteniendo la bolsa de la compra, sintiéndome como un extra en una película sobre mi propia vida. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te das cuenta, realmente te das cuenta, de que la persona frente a ti ya no te ve? Ese fue el mío. Enseño historia en una universidad pública. Nada lujoso. Un campus de tamaño medio, edificios envejecidos y un grupo de estudiantes de grado que mayormente aparecen medio dormidos o con resaca. Algunos días entro en el aula y siento que le hablo a las paredes. Otros días, un estudiante hace una pregunta que ilumina la sala y eso me recuerda por qué amo este trabajo. No es por el prestigio, es por el ritmo, el olor a libros, los mapas amarillentos pinchados en las paredes de mi despacho, el crujir de las viejas sillas de madera en el aula magna. Es orden, estructura, significado. Probablemente por eso me enamoré tanto de Jimena. Nos conocimos en la biblioteca de la universidad. Ella estaba de pie junto al fichero de tarjetas. Sí, nuestra biblioteca todavía tenía uno. Refunfuñaba para sí misma mientras pasaba las fichas. Su pelo castaño se escapaba de un moño desordenado y parecía completamente absorta en su misión. Yo buscaba un viejo volumen del Renacimiento, algo muy específico, y me ofrecía ayudarla a buscar. No encontramos el libro, pero terminamos tomando un café en la cafetería de la facultad y discutiendo sobre si Rafael merecía más crédito que Miguel Ángel. Ella tenía la chispa. Era todo líneas afiladas y ojos brillantes. Nunca tenía miedo de desafiarme, incluso cuando no sabía de lo que estaba hablando, especialmente entonces. Era una diseñadora gráfica trabajando en su máster, obsesionada con las fuentes, los colores y las rejillas de diseño. A mí nunca me importaron esas cosas, pero me gustaba lo apasionada que era, lo viva que estaba. Empezamos despacio. El café se convirtió en comida, la comida en copas. Las copas terminaron con ella quedándose dormida con la cabeza en mi pecho mientras yo le leía pasajes de viejos textos de historia. Nos mudamos juntos un año después. Un apartamento de un dormitorio no lejos del campus, una cocina diminuta, suelos inclinados, una calefacción que hacía ruidos extraños en invierno, pero era nuestro. Solía llamarme mi profesor con ese tono burlón. Una vez me dibujó. Yo, con mi viejo jersey, enterrado en libros, sosteniendo una taza de té desconchada. Lo colgó en nuestra pared sobre el escritorio y me dio un beso en la frente. Mi propio empollón explotado, decía. Las noches eran lo mejor. Nos sentábamos en el balcón, envueltos en una manta, bebiendo vino barato en copas desparejadas. Ella garabateaba en su tableta o en sus cuadernos de bocetos, y yo repasaba mis clases o leía artículos académicos en voz alta, deteniéndome cuando ella ponía una cara como si la estuviera aburriendo mortalmente. Pero siempre sonreía después. Esa sonrisa, como si el mundo fuera un poco más brillante porque yo estaba en él. Solíamos soñar mucho. Roma, Atenas, Petra. Veíamos documentales de viajes y guardábamos lugares en favoritos. Ella dibujaba conjuntos de ropa para el viaje y yo bromeaba con convertir nuestras vacaciones en un tour de conferencias a pie. Ella se reía y decía, mientras paremos para tomar un helado cada hora, me apunto. Durante los primeros 3 años, la vida tenía un ritmo. La mañana empezaba con café y sus balbuceos medio dormida, mientras se cepillaba los dientes. Yo volvía a casa con bollería de la pastelería cerca del metro. Ella cocinaba algo sencillo. Su lasaña de verduras era mi favorita. Y comíamos tarde, con música sonando de fondo, nada lujoso. Le contaba sobre el chico que argumentaba que Cleopatra era griega porque parecía griega en la televisión,
y ella ponía los ojos en blanco diciendo, ¿cómo no estrangulas a esa gente? Ella me contaba sobre sus clientes, discutiendo sobre matices de color beige, y terminábamos riendo hasta que nos dolía el estómago. Se sentía sólido, como si estuviéramos construyendo algo, pero mirando atrás, supongo que las grietas ya estaban allí, pequeñas, fracturas casi invisibles, que no hacían ruido hasta que empezaron a extenderse. Una de las primeras veces que lo sentí, quiero decir, que realmente lo sentí, fue quizás a los 4 años. Llegué a casa un poco más tarde de lo habitual. Me había quedado después de clase para hablar con un estudiante que acababa de perder a su padre y quería aplazar su tesis. Había sido una conversación pesada. Recuerdo caminar a casa con ese peso en el pecho. Pasé por la pastelería para comprar sus tartaletas de almendra favoritas. Pensé que tendríamos una noche tranquila. Cuando entré, ella estaba en el sofá, mirando su teléfono, con un envase de ensalada a medio comer en la mesa de centro, sin saludo, sin levantar la vista. «Hola», dije, levantando la bolsa. «He traído tus favoritas», miró brevemente. «Ah, bien, ya he comido». Me quedé allí un segundo, todavía sosteniendo la bolsa como un idiota. «¿Todo bien?» Se encogió de hombros. «Solo cansada». «Cansada». Esa palabra se convirtió en el estribillo, el escudo, el muro. Dejó de cocinar, dejó de acompañarme en el balcón. Las copas de vino acumularon polvo. El cuaderno de bocetos que antes llevaba a todas partes se quedó sin tocar en el escritorio. Nuestras conversaciones se convirtieron en registros de una sola palabra. Bien, ocupada. Luego. Al principio, pensé que era el estrés del trabajo. Tenía un par de clientes de pesadilla, plazos acumulándose. Me ofrecía ayudar, traerle café, pedir comida a domicilio, hacer recados, cualquier cosa. Pero cada gesto era recibido con indiferencia. Algunas noches intentaba acercarme a ella en la cama y ella se alejaba. «Ahora no», murmuraba. «Simplemente no estoy de humor». Pasaron las semanas, luego los meses. ¿Alguna vez has estado despierto al lado de alguien y te has sentido más solo que si estuvieras completamente solo? Sí, eso. Empecé a cuestionarlo todo. La estaba aburriendo. Era yo demasiado rutinario, demasiado absorto en mi trabajo. Intenté cambiar las cosas. Planeé un fin de semana fuera. Reservé un hotel cerca de un lago. Aceptó al principio, pero se echó atrás en el último minuto. Demasiadas cosas pendientes. Ve tú. Necesito un fin de semana tranquilo. Así que fui solo. Me senté junto al agua con un cuaderno e intenté escribir algo, cualquier cosa, para distraerme del silencio creciente entre nosotros. Cuando volví, ni siquiera me preguntó cómo me había ido. Luego vinieron los pequeños desprecios. ¿Por qué siempre hablas de tus estudiantes? No podemos simplemente ver algo. Lees demasiado. En serio, ¿alguna vez paras? Una noche, volví a mencionar Roma, recordando cómo solíamos hablar de caminar por las ruinas al atardecer. Puso los ojos en blanco y dijo, «Tú y tus ruinas, estás obsesionado con las cosas muertas». Me dolió, pero me reí. Eso es lo que haces, ¿verdad? Te dices a ti mismo que es una fase, un bache, una mala racha. La gente cambia. La vida se vuelve complicada. Aguantas porque la alternativa es admitir que no está funcionando. Y yo no estaba listo para admitir eso. Todavía no. La primera bofetada real en la cara. El momento que me hizo dejar de fingir llegó una tarde, después de un largo día de clases seguidas. Estaba agotado. No había comido. Compré algo de vino. Cogí su sopa favorita de esa pequeña cafetería junto a la estación. Pensé que podríamos sentarnos y simplemente reconectar. Cuando entré, Jimena estaba en la mesa con su amiga Alba. Iban por la mitad de una botella de tinto, riendo. Sonreí. Les conté sobre alguna tontería que hizo un estudiante, solo intentando ser parte de la velada. Fue entonces cuando me cortó. Fría. «Alejandro, a nadie le importa». El silencio después de eso fue ensordecedor. Recuerdo el sonido de la botella de vino golpeando la encimera cuando la dejé. El ardor lento subiendo por mi cuello. Su amiga mirando a cualquier lugar menos a mí. No grité, no golpeé nada. Simplemente me quedé allí dándome cuenta de que me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la oscuridad,
escuchando cómo sus risas continuaban como si yo no existiera. Me detendré aquí por ahora. Hay más, mucho más. Pero ese fue el principio del fin, aunque no lo supiera entonces. ¿Alguna vez te has sorprendido aferrándote a una versión de alguien que ya no existe? Sí, yo también. El cambio no ocurrió de golpe, fue como si alguien girara un regulador de luz, apenas perceptible al principio, hasta que, de repente, la habitación está a oscuras y te preguntas cuánto tiempo llevas sentado en las sombras. Después de aquella noche con Alba, empecé a prestar más atención. Pequeñas cosas. Dejó de levantar la vista cuando yo llegaba a casa. Dejó de preguntar cómo había ido mi día. Dejó de tocarme. No de una manera dramática, simplemente como si yo no fuera alguien a quien ella necesitara tocar ya. Incluso los roces accidentales de las manos habían desaparecido. Le pasaba una taza de café y sus dedos evitaban los míos como si fuera un reflejo. Y no sé qué es peor, que te griten o que te ignoren. Puedes devolver el grito, no puedes luchar contra el silencio. Intenté preguntarle una vez: Jimena, ¿estamos bien? Ni siquiera pausó su desplazamiento en el móvil. ¿Estamos bien? ¿Qué? No lo sé. Te siento distante. Dio un pequeño y cansado suspiro. Solo estoy ocupada, Alejandro. No analices todo. Ocupada. Otra palabra en la lista. Ocupada. Cansada. Luego, pero nunca. Hablemos. Nunca. Te echo de menos. Nunca. Ayúdame a entender. Me encontré sobrecompensando. Empecé a cocinar más, dejando pequeñas notas, comprando flores. Aunque ella siempre decía que eran un desperdicio de dinero, le escribía durante el día solo para ver cómo estaba. La mayoría de las veces no respondía. Cuando lo hacía, era corto. Yo, pensando en ti. ¿Quieres cenar fuera esta noche? Ella, como quieras. Yo, ¿estás bien? Ella, sí. No había emojis, ni calidez, ni Jimena. Lo saqué a colación de nuevo un domingo por la mañana, mientras ella preparaba café. Le pregunté si quería dar un paseo, solo los dos. Hacía sol, aire fresco, ese tipo de día donde todo huele a hojas y a humo de barbacoa distante. Sacudió la cabeza. Tengo cosas que hacer. La miré. Realmente, me fijé. Ya no llevaba el anillo. Ni siquiera me había dado cuenta de cuándo había desaparecido. ¿Te has quitado el anillo? Parpadeó. Tu alianza, no la llevas. Se miró la mano como si fuera la de un extraño. Ah, sí, se enganchaba en mi jersey. Pensaba volvérmela a poner. Pero nunca lo hizo, y yo dejé de preguntar. Mi despacho en la universidad se convirtió en mi lugar seguro. Empecé a pasar más tiempo allí, corrigiendo, preparando, fingiendo estar ocupado. Me quedaba mirando el globo terráqueo polvoriento en la esquina, o trazaba el borde de mi escritorio con un lápiz durante 20 minutos, solo para evitar ir a casa. Una noche, me quedé hasta tarde corrigiendo exámenes parciales, y perdí completamente la noción del tiempo. Llegué a casa sobre las 10. Cuando entré, ella estaba en el salón, con una copa de vino en una mano. Alguna comedia romántica de Netflix pausada en la pantalla. No preguntó dónde había estado. No levantó la vista. Hola, dije, soltando mi bolsa. ¿Has comido? No. ¿Quieres que prepare algo? No, gracias. Estoy bien. No me miró ni una vez. Así que calenté sobras, comí de pie en la encimera en silencio y me fui a la cama sin decir ni una palabra más. Eso se convirtió en la nueva normalidad. Me despertaba. Ella ya se había ido, o estaba en la ducha, con la puerta cerrada con llave. Llegaba a casa. Ella estaba con su teléfono o fuera con amigos. Sin peleas, sin dramas, solo un constante rechazo de baja intensidad, zumbando de fondo como un frigorífico roto. Era agotador. Una noche, llegué a casa y la vi junto a la ventana hablando por teléfono. Su voz era diferente, más suave. Se reía de la forma en que solía reírse conmigo. Aún no sabía que yo estaba allí. No oí ningún nombre, solo que ella decía: no, hoy no puedo, quizás más tarde esta semana. Sí, me gustaría eso. Cuando se giró y me vio, se sobresaltó como si la hubiera asustado. ¿Quién era?, pregunté, intentando mantener la voz equilibrada. ¿Solo un amigo? ¿Qué clase de amigo? Se encogió de hilos. Solo alguien de mi grupo de diseño.
Había algo en su tono. No era defensivo, ni culpable, solo aburrido, como si la pregunta misma estuviera por debajo de ella. «¿Has estado mucho fuera últimamente? Casi ni te veo». Ella hizo una mueca. «Tal vez eso no sea tan malo». Esa fue la primera vez que tuve que salir de la habitación, solo para evitar decir algo de lo que no pudiera retractarme. Salí a caminar, sin chaqueta, solo con mi sudadera y el sonido de mis zapatillas golpeando la acera con demasiada fuerza. Pasé por la pastelería que solíamos amar, la vieja tienda de discos, donde rebuscábamos los fines de semana. Todo parecía igual excepto yo. Sentía que había envejecido 10 años en uno. Para cuando volví, ella estaba dormida en el sofá, el teléfono todavía en su mano. Entonces llegó la noche. No volvió a casa en absoluto, ni llamada, ni mensaje, nada. Me quedé despierto hasta las 2 de la mañana, mirando la puerta como un perro. A las 2:17 recibí un mensaje. «Me quedo en casa de Marta, no me esperes». Sin explicación, sin disculpas, no respondí. A la mañana siguiente, volvió como si nada hubiera pasado. Tiró las llaves en la encimera, se sirvió un vaso de zumo de naranja y empezó a hojear una revista. «Buenos días», dijo como si fuéramos compañeros de piso. La me quedé mirando. «¿Realmente crees que esto está bien? ¿Qué? ¿Que desaparezcas? ¿Que no llames? Simplemente te desvanezcas por una noche». Te dije dónde estaba a las 2 de la mañana. Puso los ojos en blanco. «Dios, Alejandro, ¿por qué tienes que hacerlo todo tan dramático?» Esa era su palabra para mí. Dramático, reflexivo en exceso, presionante. «No me hablas», dije. «No me miras. No duermes a mi lado. Pero yo soy el problema». Dejó el zumo con fuerza suficiente para salpicar. «Me agobias». Esa palabra dolió diferente. Agobiar, como si preocuparse fuera sofocarla. «Ya no puedo respirar a tu alrededor», añadió, con la voz subiendo de tono ahora. «Siempre estás ahí merodeando, necesitando algo. Yo simplemente necesito espacio». «Pues tómalo», dije, más tranquilo de lo que esperaba. Parpadeó. «¿Qué? Si tanto necesitas espacio, tómalo. No voy a perseguirte». Esa fue la primera vez que vi incertidumbre en sus ojos. No era culpa, ni arrepentimiento, solo confusión. Como si no esperara que dejara de suplicar, se fue del apartamento de nuevo esa noche. Dijo que necesitaba un descanso. No para siempre, solo un tiempo. No dijo cuándo volvería. No empacó mucho. Solo un bolso y su cargador. Me senté en la cama después, mirando el lugar donde solía estar su cuaderno de bocetos. El anillo que nunca se volvió a poner seguía faltando. Pasó una semana, luego 2, no volvió. Nos enviamos algunos mensajes, textos fríos y cortantes. Luego, una noche, pasé por casa de su amiga Raquel. Jimena había dejado algunos materiales de arte allí y me ofrecía recogerlos. Raquel abrió la puerta con una de esas chaquetas de punto de gran tamaño. Sonrió como si supiera algo que yo no. «¿Estás bien?», preguntó. Me encogí de hombros. «Claro, solo vengo por las cosas de Jimena». Desapareció en la habitación del fondo y volvió con una bolsa de lona llena de lápices y blocs de dibujo. Luego vaciló. «Ella siempre ha sido así, ya sabes». Levanté la vista. «¿Cómo?» «Fría y caliente. Te atrae, te expulsa, te hace sentir que eres el centro del mundo y luego actúa como si estuvieras en medio». No respondí. Sirvió 2 copas de vino. Me dio una sin preguntar. «Quiero decir, no eres el primero», dijo, sentándose. «Le gusta el juego. Se aburre fácilmente. Cuando la atención se desvanece, se aleja. Siempre lo ha hecho». Me quedé allí sosteniendo la copa, pero no bebí. «¿Alguna vez te dijo eso?», pregunté. Raquel sacudió la cabeza. «Ella no cree que sea un problema. Cree que es normal». Me fui poco después. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin pensamientos, solo el zumbido del motor y la comprensión de que la mujer con la que construí una vida nunca estuvo realmente construyendo una conmigo, que había estado en una relación unilateral durante años, y solo ahora tenía el valor de admitirlo, no porque ella dijera algo, sino porque finalmente alguien más lo hizo. El día del aniversario de mis padres empezó como cualquier otro. Mañana tranquila, apartamento vacío, café hecho, sin tocar.
Me senté en el borde de la cama, mirando el mensaje que Jimena había enviado 2 días antes. No olvides que lo de tu madre es el sábado. No nosotros, no nos vemos. Solo un recordatorio, como si lo estuviera leyendo de un calendario que alguien más había rellenado. Ya habíamos comprado el regalo juntos. Una vajilla de grés preciosa que mi madre llevaba deseando una eternidad. Jimena eligió el patrón ella misma, verde salvia con un fino borde dorado. Pensé que tal vez eso significaba algo. Quizás esa era su manera de estar involucrada, de demostrar que todavía le importaba. Pero la noche antes de la cena, salió del dormitorio cerrando la cremallera de una bolsa de fin de semana. Me voy a la cabaña de Marta un par de días. Cosa de chicas. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Mañana es la cena de aniversario. Lo sé. Solo necesito un descanso, Alejandro. Te lo he estado diciendo. Me quedé allí congelado, viéndola meter zapatillas en su bolsa como si llegara tarde a un vuelo. Hablamos de esto. Dijiste que iríamos juntos. No prometí nada. Tú elegiste el maldito regalo, Jimena. Suspiró, no con rabia, ni siquiera con molestia, solo aburrida. No estoy obligada a aparecer en todos los lugares donde quieres que esté. Es tu familia, no la mía. Esas palabras se quedaron en el aire como niebla. Eres mi mujer, dije, y salió más lento de lo que esperaba. Ella dio una sonrisa tensa. Sí, a veces no se siente así, y con eso salió por la puerta. Sin beso, sin nos vemos el domingo, simplemente se fue. Conduje a la casa de mis padres a la tarde siguiente, a 1 hora de la ciudad. Viven en una casa modesta con un porche amplio y campanas de viento que tintinean cada vez que alguien abre la puerta de rejilla. Mi padre estaba montando sillas plegables en el patio trasero cuando llegué. Mi madre asomó desde la cocina, con las manos enharinadas de preparar su famoso pan relleno. ¿Dónde está Jimena? Sonreí. Mentí. Tuvo un imprevisto de última hora. ¿Desde cuándo, cariño? Mi madre asintió, decepcionada, pero lo suficientemente educada como para no presionar. La noche transcurrió. Mis primos contaron los mismos chistes tontos. Mi tío se quedó dormido en el sillón antes del postre. Mi padre sirvió vino, hizo un brindis, besó la mano de mi madre delante de todos. 30 años. 30 años de cenas compartidas, bromas internas, desacuerdos que no se convertían en desapariciones. Miré a mi alrededor a todos ellos riendo y comiendo y contando historias, y me di cuenta de que yo era el único que estaba fingiendo. Miré mi teléfono una vez, un único mensaje. Todo bien. La cabaña es mona. Disfruta la cena. Sin foto, sin emoji de corazón, ni siquiera mi nombre, simplemente nada. Llegué a casa esa noche cerca de la medianoche. Sus llaves no estaban en el gancho. No había abrigo en el perchero, solo su cuaderno de bocetos en el estante, acumulando polvo como lo había hecho durante meses. Me serví un vaso de agua y me senté en el sillón, frente a la pared, donde ella había pinchado el retrato mío. Yo, con aquel jersey, sosteniendo una taza, rodeado de libros. Solía hacerme sentir visto. Ahora se sentía como una reliquia. Giré el marco, no lo quité, no lo rompí, solo lo giré para no tener que mirarlo más. Volvió el domingo por la tarde. La bolsa golpeó el suelo, su chaqueta tirada descuidadamente en el reposabrazos. «Hola», dijo con naturalidad caminando hacia la cocina como si hubiera ido a la tienda. No respondí. Miró hacia aquí. «¿Qué pasa? ¿Te divertiste?», pregunté, todavía sentado. Ella asintió. «Sí, estuvo bien. Tranquilo». Dejé que eso se asentara. Luego lo dije. «Ni siquiera preguntaste cómo fue». Se giró lentamente. «¿Qué? ¿La cena? ¿Mis padres? ¿Aquello a lo que me dejaste tirado?» «Ni siquiera preguntaste cómo fue». Inclinó la cabeza. Supuse que estuvo bien. Me levanté. No rápido, no agresivo. Solo lo suficiente. No llamaste. No escribiste hasta tarde. Ni siquiera pediste perdón. Cruzó los brazos. «Alejandro, no te debo un informe detallado cada vez que necesito tiempo para mí misma. El tiempo para ti misma es una cosa. Desaparecer y actuar como si fuera normal es otra». Su expresión se endureció. «Dios, eres tan necesitado». Esa palabra otra vez. Necesitado.
Agobiante, dramático, caminé hacia el dormitorio y empecé a sacar una maleta. Ella me siguió, con los brazos todavía cruzados. «¿Qué estás haciendo?» «Dándote todo el espacio que quieras», frunció el ceño. «¿Qué? ¿Te vas?» «No», dije con calma. «Estoy haciendo tu maleta. Tú eres la que quería espacio. Tómalo», parpadeó. «Estás siendo ridículo». Cerré la cremallera de la bolsa. «¿Quieres vivir tu vida sin mí en ella? Adelante. Pero no aquí. No mientras yo siga haciendo de marido para un fantasma». No gritó, no lloró. Solo me miró como si no reconociera al hombre frente a ella. Abrí la puerta principal y puse la bolsa fuera. «Deberías irte», respiró hondo, luego salió, agarrando su abrigo, sin decir palabra. Cerré la puerta tras ella y eché la llave. No con rabia, no para demostrar nada, solo para sentir que el espacio era mío otra vez. Han pasado semanas desde entonces. No se lo conté a nadie de inmediato, no hice un gran anuncio, sin publicaciones en redes sociales, sin largas cadenas de mensajes. Simplemente viví, y poco a poco, las cosas se calmaron. No el silencio frío y pesado de nuestro apartamento, sino del tipo bueno, del tipo que deja espacio para el pensamiento. Empecé a desayunar en la cafetería cerca del campus otra vez. Lola, la camarera, recordaba mi pedido. Tostada con tomate y café, sin azúcar. Me quedaba más tarde en el despacho, pero no para evitar el hogar, sino porque me gustaba estar allí de nuevo. Empecé a escribir otra vez, artículos, notas de clase, incluso jugué con la idea de un libro. No se sentía como llenar un hueco, se sentía como recordar quién era yo antes de doblarme, hasta deformarme, para mantener feliz a alguien que no quería ser mantenido. Entonces, de la nada, la vi. Salía de la ferretería con una nueva lámpara de escritorio cuando oí a alguien decir mi nombre, Alejandro. Me giré. Era ella. Pelo más corto, sin maquillaje, una chaqueta que no reconocí. Parecía cansada. No mal, solo desgastada de una manera que no recordaba. «Esperaba encontrarme contigo», dijo, acercándose. No dije nada. Se mordió el labio. «He estado pensando mucho en todo. Yo simplemente... no lo sé. Supongo que no me di cuenta de lo que tenía hasta que ya no tuviste que fingir más», pregunté. Hizo una mueca. «Eso no es justo». «No», dije, «pero es verdad». Hubo una larga pausa. «Lo siento», dijo finalmente, «por cómo te traté, por cerrarme, por no escuchar». Asentí. «Vale, solo vale. Te agradezco que digas eso. De verdad». Parpadeó, esperando, pero no añadí nada más. Tragó saliva. «¿Crees que tal vez en algún momento podríamos?» «No». Cerró los ojos durante medio segundo. «Cierto». Ajusté la bolsa en mi mano. «Te ves bien», dijo, con la voz más suave ahora. «Me siento bien». Me giré para irme, y ella no me siguió. Simplemente se quedó allí sola en la acera, como si finalmente ella fuera la que se había quedado atrás. Esa fue la última vez que la vi, sin despedidas dramáticas, sin segundas oportunidades, solo el cierre. Y honestamente, eso fue suficiente. Después de ese último encuentro en la acera, todo se asentó. No de forma dramática, sin explosiones, sin correos largos, ni llamadas telefónicas, sin reentradas dramáticas en la vida del otro, solo distancia, silencio y paz. El apartamento permaneció tranquilo durante un tiempo. Al principio se sentía hueco, como caminar por un museo después de la hora de cierre. Me sorprendía a mí mismo buscando su taza en el armario o dudando antes de darle al play a algo que solíamos ver juntos. Pero luego empecé a dar uso al espacio. Reorganicé los muebles, alejé el sofá de la ventana porque la luz molestaba por las mañanas. Doné los viejos cojines que a ella le encantaban y los reemplacé por unos más sencillos, de colores cálidos y lisos. Tiré las velas polvorientas y la pila de blocs de dibujo sin usar que llevaban meses intactos. Finalmente, colgué el mapa enmarcado de Roma, que ella siempre decía que desentonaba con la habitación, y se sentía bien. No como una venganza, ni como una limpieza, simplemente mío. No estaba construyendo una vida nueva. Finalmente, estaba viviendo en la que había estado esperando bajo todo aquel ruido.
El trabajo también mejoró. Empecé a dar tutorías fuera, en el patio, cuando el tiempo era agradable. Los estudiantes aparecían más de lo que esperaba. Nos sentábamos en el césped y hablábamos de cronologías en política y de qué imperio tuvo el colapso más tonto. Hice más bromas en clase. Escribí con menos cautela. Incluso me invitaron a hablar en una pequeña conferencia en Salamanca, algo que no había hecho en años. La gente empezó a notar el cambio. Mis compañeros de departamento mencionaron que parecía más ligero. Un estudiante preguntó si había estado de vacaciones, pero no había ido a ninguna parte. Solo di unos pasos atrás para dejar de fingir. Es curioso cuánto espacio libera eso. Unas semanas después, Alba, la amiga que estaba allí la noche que Jimena me mandó callar, se cruzó conmigo en una librería del centro. Yo estaba en la sección de historia, hojeando una biografía, cuando ella apareció a la vuelta de la esquina con un café con leche y una agenda nueva. Pareció sorprendida de verme. «Te ves bien», dijo después del saludo incómodo inicial. «Gracias. Me siento más despejado, supongo», asintió lentamente. Ella no manejó bien las cosas. Se lo dije. No dije nada. Ella pensó que cederías. Siempre solías hacerlo. Eso me hizo soltar una carcajada. Sí, lo hacía. Alba miró su bebida. Se equivocó. Eso fue todo lo que dijimos. Me dio una sonrisa cortés y se marchó. Y eso también estuvo bien. Empecé a dormir mejor. Suena simple, pero se sentía enorme. No más noches en vela mirando al techo. No más preguntándome a quién estaba escribiendo o si yo era solo un decorado de fondo en la historia de alguien más. Ni siquiera me di cuenta de cuánta tensión llevaba en el pecho hasta que dejó de estar allí. Las rutinas matutinas también se sentían diferentes. El café sabía a café, no a una pausa entre resentimientos. Mi camino al campus no se sentía como una retirada, se sentía como un ritmo otra vez. Mi espacio, mis pasos, mi silencio. Me ponía un podcast, a veces solo música, a veces nada en absoluto. Hay un tipo de claridad que solo aparece cuando dejas de suplicar por ruido. Un domingo, un mes o dos después de que todo se asentara, me senté en el balcón con una manta y una botella de ese mismo vino barato que solíamos beber. Solo yo esta vez. La brisa era fresca. En algún lugar lejano, alguien estaba haciendo una barbacoa. Podía oír un balón de baloncesto botando en el parque. Y recordé cómo solíamos sentarnos allí fuera, Jimena y yo, cómo ella apoyaba la cabeza en mi hombro y dibujaba caricaturas estúpidas de nuestros vecinos. Cómo solía leerle pasajes de mis clases mientras ella resoplaba de broma. No era amargura lo que sentía, ni siquiera arrepentimiento, solo la suavidad de un viejo recuerdo, como ver tu dormitorio de la infancia en una foto. Familiar, pero no algo a lo que querrías volver a mudarte. Tomé un sorbo de vino y sonreí para mis adentros. Esa parte de mi vida existió, importó, pero se acabó. Unas semanas después de eso, se finalizaron los papeles, sin peleas, sin abogados, sin listas de quién se queda con qué. Solo dos personas firmando el final de una vida que ya se había terminado hacía tiempo. Ella no vino a entregarlos, simplemente los envió a través de un mensajero, un hombre delgado, con una carpeta y una sonrisa cansada. Los firmé en la mesa de la cocina, le serví una taza de café al tipo mientras esperaba. Luego salí y me compré una silla de escritorio nueva, una que no chirriaba, una que ella no había elegido, una cosa pequeña, pero se sintió como trazar una línea. Creo que la parte más difícil de seguir adelante no son los grandes momentos, son los silenciosos. Pasar por delante de una pastelería y recordar que a ella le gustaban sus napolitanas de crema, ver a alguien con un abrigo rojo y pensar por medio segundo que es ella. Buscar el teléfono cuando pasa algo gracioso y darte cuenta de que ya no hay nadie a quien enviárselo. Pero luego te das cuenta de algo más. Estás bien de todos modos. Te ríes solo, te comes la maldita napolitana, sigues caminando. Y el mundo no se acaba. Simplemente se vuelve más sencillo. Una noche, quedé con un viejo amigo de la facultad, Hugo. Él enseña en otra universidad, a unos pocos pueblos de distancia. No nos habíamos visto en años. Nos sentamos en un bar, tomamos un par de cañas, nos pusimos al día sobre colegas comunes y cotilleos del campus. En un momento dado, se echó hacia atrás y dijo,
Así que te has divorciado ahora, ¿eh? Asentí. Sí. Levantó su vaso. Por la paz. Choqué su vaso. Por la paz. Luego preguntó, ¿estás saliendo de nuevo? Me encogí de hombros. En realidad no. No estoy listo. No, dije. Simplemente no tengo prisa. Asintió como si lo entendiera, porque lo entendía. No necesitábamos explicarlo. Lo más raro es que no la odio. No le deseo ningún mal. No fantaseo con vengarme o demostrarle que se equivoca. Solo espero que se aclare consigo misma, sea lo que sea que eso signifique, porque la versión de ella que amé ya no está. Tal vez nunca estuvo allí de la manera que yo pensaba. Tal vez ella cambió. Tal vez yo lo hice. Ya no importa. Lo que importa es que dejé de fingir. Dejé de vivir en el limbo y empecé a vivir de verdad otra vez. Así que, si todavía estás aquí escuchando todo esto, tal vez estés pasando por algo similar. Tal vez estés mirando a alguien que parece un extraño, preguntándote dónde, demonios, se fue la calidez. Tal vez estés atrapado en ese espacio entre irte y aguantar. No tengo consejos, pero diré esto. Sabrás cuándo es el momento. No porque alguien te lo diga, ni porque te empujen al abismo, sino porque un día te darás cuenta de que ya has soltado amarras. Solo estás esperando a alcanzar la verdad. Y cuando lo hagas, es más silencioso. Es más solitario, claro, pero es real. Y eso es algo. Eso lo es todo. Gracias por escucharme. A veces todo lo que un hombre necesita es decir la verdad una vez en voz alta,